Muchas gracias por estar aquí en esta sesión, es una sesión académica. Decirles que en realidad el libro pues, es un buen pretexto para discutir sobre la reforma educativa. Entonces, ya si los comentaristas quieren hacer una crítica del libro, pues ya ese es valor agregado, ¿verdad? Pero el debate va a ser sobre reforma educativa. Entonces, ojalá que tomen nota, ojalá que sea interesante para ustedes, espero que sí. Y el formato es el siguiente. Vamos a iniciar con un video sobre los libros, sobre la importancia de los libros, de un programa que recientemente se dio a conocer por TV UNAM. Entonces ese lo vamos a pasar primero para dar un marco sobre la importancia de la lectura y de los libros. Y luego ya entraremos en materia y abriremos pues la sesión académica. Está con nosotros el doctor Oscar Wingatz, que también ha sido profesor de la UPN. En un ratito vamos a dar toda su semblanza académica. Estoy esperando también a dos comentaristas más, la maestra Carmen Chilio, de la Universidad Autónoma de Querétaro, también el doctor Wingatz es profesor de filosofía en la UAC, y también estamos esperando al profesor Joaquín Córdoba. Entonces, lo que vamos a hacer para no esperar más, vamos a ver el video, dura como unos 5 minutitos, y a ver si en ese lapso llegan los comentaristas, y si no, pues nos arrancamos también con los comentarios, ¿sale? Después tendremos una sesión de preguntas y respuestas, que será la parte más rica, desde mi punto de vista sería la parte más rica, el diálogo con ustedes, preguntas, comentarios y demás. Y pues esa sería la dinámica. Dejo el micrófono a quien va a fungir como moderadora, que es la maestra Minerva Ramírez Mesa. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Es un placer que estén aquí y vamos a iniciar con el video que les platicó el maestro Juan Carlos. Por acompañarnos de nuevo en Diálogos por la Democracia. Es un honor contar con su atención. ¿Qué pasa con los libros y la lectura en México? ¿Cómo fomentar el pensamiento crítico y la conciencia social en un mundo cada vez más digitalizado? Para analizar estos temas tendremos hoy en el estudio al gran escritor y próximo director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. A lo largo del siglo XX, México logró desterrar al analfabetismo en la mayor parte de la población. En 1910, al inicio de la Revolución Mexicana, solamente 28% de la población sabía leer y escribir. Pero hoy, 96% de la población tiene la capacidad de gozar de un buen libro y plasmar sus pensamientos y emociones en una hoja de papel. Los mexicanos leemos en promedio 5.3 libros al año. 61% de la población señala que sus hábitos de lectura fueron estimulados por sus maestros. 44% los atribuyen a sus padres. Aparte de libros, los mexicanos también leemos periódicos, revistas, páginas web y redes sociales. En perspectiva global, los mexicanos dedicamos un tiempo a la lectura similar a los italianos y los ingleses. Con 5 horas y media a la semana, nos encontramos en la posición 24 en el tablero mundial. Los países con los hábitos de lectura más agregados en el mundo son la India, Tailandia y China. En México existe una marcada diferencia en los hábitos de lectura entre las mujeres y los hombres. Las mujeres tienen una preferencia por los libros y las revistas, mientras los hombres enfocan su atención en los periódicos y la comunicación digital.
Ahora bien, llama la atención que aún con la revolución digital, los mexicanos todavía preferimos los materiales impresos. 84.9% prefiere libros en papel, 89% busca el formato impreso de revistas y 91% los periódicos impresos. Todo de acuerdo con el INEGI. Aunque también hay algunas indicaciones de que el formato del libro podría estar en peligro. En 2015, 50% de las personas lectoras declararon haber leído al menos un libro. Pero para 2018, esta cifra se había reducido a 45%. En general, hay una baja afluencia de los mexicanos a las bibliotecas. Solamente 9.8% de la población adulta alfabeta dice haber visitado una biblioteca en el último año. Hay también una marcada desigualdad regional con respecto al analfabetismo. Este problema afecta de manera particular a los pueblos indígenas y a los estados del sur, como Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Otro gran tema de preocupación es con respecto a la comprensión de la palabra escrita. En la última aplicación de la prueba PISA, en 2015, a niños y niñas de 15 años en todos los países de la OCDE, México llegó en el último lugar. ¿Cómo fomentar la cultura de la lectura entre los mexicanos? ¿Qué hacer para crear una ciudadanía cada vez más crítica, inteligente y participativa? Sobre estos y otros temas conversaremos con Paco Ignacio Taibo II después del corte. Pero primero vamos con nuestro libro de la semana con Walter Arellano. No te vayas. Gracias. Bien, después de observar este video sumamente reflexivo y también muy indicativo, nos da cifras muy reales que bueno, ya cada quien interpretará. Les agradecemos que estén aquí en viernes a esta hora y además hoy inicia la feria y ustedes están aquí. Pero bueno, eso va a estar muy divertido. Pero vamos entrando en materia y quizá pronto se incorporen las personas que estamos esperando. Estamos aquí en la segunda presentación de este libro. Ha resultado muy exitoso porque el maestro ha recibido muchas invitaciones en diferentes espacios académicos y bueno, a petición de un grupo se vuelve a presentar en este lugar. El libro Cambio Educativo y Políticas Públicas en México es una crítica a la reforma educativa del periodo 2012-2018. En este libro de análisis fenomenológico, o sea, la interpretación inmediata de los hechos y de divulgación periodística, se abordan elementos destacados del fenómeno social reforma educativa. Se mencionan algunos derechos sociales como el derecho a aprender, el derecho a desear, a crear el presente y el futuro desde las aulas, pero también se reconoce a los docentes como personas atentas a los cambios, sensibles y siempre dispuestos a realizar lo que mejor saben hacer. Acompañar a los alumnos en su camino al aprendizaje, siempre en colectivo y desde la diversidad con mucho respeto. Se reflexionan también y se pueden leer argumentos informados, opiniones críticas generales, se hacen proyecciones de acciones, se ofrecen propuestas con ideas prácticas mencionando alternativas, como más y mejor participación social. Y también, y me parece que es lo más destacable en esto que acabo de mencionar, es que se incita al debate. Ahora voy a presentar al doctor Wingars. Él fue docente en este espacio, fue mi maestro y bueno, nos volvemos a encontrar acá y para mí es un honor. El doctor Oscar Wingars Plata es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, donde cursó todo el ciclo profesional en esta disciplina, donde obtuvo las menciones honoríficas por la defensa de su tesis, ganador de la medalla de plata Garbino Barreda, por haber obtenido el promedio más alto en la licenciatura. Es un estudioso de la filosofía latinoamericana, especialista en historia de América Latina en el área centroamericana, en particular Nicaragua, sobre el cual ha publicado trabajos, artículos, ensayos,
Dos de sus textos en esta temática se titulan Nicaragua ante su historia, esperanza o frustración. Querétaro, UAC, 2003. De las catacumbas a los ríos de leche y miel, Iglesia y Revolución en Nicaragua, Querétaro, UAC, 2008. Otros títulos son Utopía y Teología. En la Utopía en América Latina, México, CC del UNAM, 1991. La filosofía latinoamericana como pensamiento propio en visión de América, homenaje a Leopoldo Sea, México, Fondo de Cultura, 2003. Además, la UPN a Jusco le publicó un trabajo titulado Educación y Sociedad al final del milenio, reflexiones sobre política educativa, México, UPN CEPS, en 2002. De próxima aparición, un texto titulado Dialéctica de la Transformación Social en América Latina, Querétaro, y lo va a publicar la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro de la Asociación Filosófica de México, del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, de la Asociación Iberoamericana de Filosofía y Política, de la cual es miembro fundador en la Universidad Nacional de Costa Rica, de la Asociación de Hispanismo Filosófico de España y de otras agrupaciones como la FIELC, Solar, SEGNA. Ha participado en un número considerable de eventos académicos como simposios, congresos, coloquios, mesas redondas a nivel nacional e internacional. Fue profesor de medio tiempo en UPN Querétaro, en la UAM, en la UAT. También ha sido profesor invitado en diversas universidades de México, Centroamérica y España. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la UAC. Y le cedemos el micrófono, doctor. Bien. Ahora sí, muy buenas noches. Me llama poderosamente la atención nuestro auditorio, porque además de ser el universo femenino, en su mayoría, también muy jóvenes, y eso da materia para discutir otros aspectos. Bien, sin más preámbulo, entro en lo que he preparado, porque también ya me comentó aquí el estimado maestro que estamos contra el reloj. Bueno, antes de entrar en materia, quiero agradecerle al querido maestro Juan Carlos Miranda Arroyo la amable invitación que me hizo para venir a comentar este trabajo suyo y estar una vez más en la que considero mi segunda casa, la UPN, donde pasamos un buen número de años compartiendo y trabajando de manera intensa en favor del magisterio mexicano. También debo decir que el querido maestro, con este texto, se está convirtiendo en un auténtico rockstar de la educación por el conjunto de presentaciones que ha realizado y que va a realizar en un futuro próximo. Hago mención de este dato porque, al menos en nuestro medio, los libros tienen una existencia azarosa, compleja y muchas veces efímera. Es decir, su difusión y conocimiento deben atravesar un sinfín de obstáculos y sinsabores. Ese es el problema de ser un país tercermundista y dependiente, a menos de que tengamos un mecenas chipocludo que nos proporcione los insumos necesarios para su lanzamiento. Como se dice cotidianamente, este es el pan de cada día, en relación con la investigación en contextos subordinados. Es el eterno estira y afloja, el tratar de dar a conocer lo que se hace en diversos grupos. En este sentido hay un trabajo del doctor Mario Magallón Anaya, que por cierto ayer dictó una conferencia en la Facultad de Filosofía, y no es por pretender exagerar la nota, ¿no? Pero una exposición brillante sobre la educación, brillante, que espero, ¿verdad?, que me permitan, ¿verdad?, invitarlo para que venga aquí. Nada más un dato: el doctor Mario Magallón Anaya es uno de los investigadores de la UNAM, precisamente del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y es uno de los grandes de la filosofía latinoamericana y de la educación en América Latina. Bueno, entonces decía, hay un trabajo del doctor Mario Magallón donde hace referencia explícita sobre el libro impreso, físico,
al decir que estamos ante una reconfiguración del conocimiento vía la digitalización, la automatización y lo que ello conlleva. Permítanme consignar esta idea cuando dice: la revolución del texto electrónico es y será también en la lectura. Leer, no leer. Sobre la pantalla no es leer en un códice. La representación electrónica de los textos modifica totalmente su condición. Sustituye la materialidad del libro con la inmaterialidad de textos sin lugar propio. Opone las relaciones de continuidad establecidas en el objeto impreso, la libre composición de fragmentos manipulables indefinidamente, a la aprehensión inmediata de la totalidad de la obra, hecha visible por el objeto que la contiene, hace que le suceda la navegación en el largo curso de archipiélagos textuales en ríos movientes. Estas mutaciones ordenan inevitablemente, imperativamente, nuevas maneras de leer, nuevas relaciones con lo escrito, nuevas técnicas intelectuales. Ahora bien, nos sentimos embelesados ante la digitalización sin alcanzar a entender que son herramientas, reitero, herramientas, y para nuestro caso didácticas. Son un apoyo en la enseñanza, no es la enseñanza. Este hecho nos pone contra la pared porque pareciera que la disyuntiva es el libro versus la máquina. Hago mención de este dato porque todo, absolutamente todo, se pretende sea digitalizado. Los afectos, los sentimientos, las relaciones, las experiencias, se pretende que sean regidas por la digitalización. Triste destino para la humanidad si lo vemos de esa forma. Me imagino que nuestro maestro, cuando vio su libro impreso, cayó en una especie de éxtasis existencial. No es sencillo describirlo porque es una mezcla de emociones, anhelos, deseos y también de nostalgias. Permítanme exponer una experiencia personal. Recuerdo con enorme cariño mi primera publicación. Esto ya fue hace algunas décadas. Fue escrito al calor de la efervescencia revolucionaria en América Latina, cuyo título es poético y contundente: El amanecer dejó de ser una tentación. Este texto sintetiza la experiencia más grande vivida por el pueblo nicaragüense en toda su historia. Esto objetivamente no se puede explicar con palabras, porque a uno lo embarga el sentimiento, la alegría, ver a un pueblo festejando su revolución triunfante. Se dice rápido, pero salta de forma inmediata. Todo el proceso se gira, tratando de dar a conocer esa vivencia, esa experiencia y sobre todo el caudal de energías que se despliegan en una investigación para dar razón de lo que sucedió y la importancia del hecho. Ahora bien, el texto que nos propone el maestro Juan Carlos exige una serie de elementos que ubiquen la labor realizada. Uno de esos elementos es el personaje que encabezó dicha reforma. No podemos ser omisos ante este dato. Un personaje de muy bajo perfil personal y profesional. Como dirían en el barrio, un auténtico donadie. Nos referimos al exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayo, cuyo único mérito fue haber sido amigo, compadre, compinche de Enrique Peña Nieto. Con esas credenciales no podíamos esperar más de este sujeto, que por cierto nunca en su vida ha estado frente a grupo. Es altamente cuestionable que nosotros como sociedad tengamos que soportar este tipo de designaciones. Simplemente es increíble para Kafka, y esto lo hemos tenido que padecer a lo largo de este sexenio. Y también hay que decirlo de paso, las acciones y las decisiones del gobierno de esta administración que concluyen han sido de lo peor que hemos vivido y tenido en la historia contemporánea de nuestro México. Junto con otro personaje realmente siniestro, Carlos Salinas de Gortari. Y ya ven, va por la vida sin el menor pudor ni remordimiento. Un segundo elemento es el contexto en que surge esta reforma, entre comillas. Hay que decirlo sin ambajes ni tapujos. Fue un intento de asalto flagrante a la educación pública mexicana. Un intento privatizador ante un hecho que los desbordó por todos los costados. Fue así por la absoluta desorganización que priva en el sector educativo, desde básico hasta el posgrado. Hay que aceptarlo.
el sector educativo en términos objetivos está en el abandono total. Vean ustedes, 10 universidades estatales están en quiebra técnica. La básica acosada y en repliegue por el temor que ha infundido la dichosa reforma. ¿Esto qué quiere decir? El desinterés sistemático ante una problemática que puede tener consecuencias insospechadas si no se actúa rápida y contundentemente. En la última comparecencia en la Cámara de Diputados del secretario de Educación, Otto Granados, sobre la glosa del 6º informe de gobierno, el diputado Fernández Noroña, sin estridencias de ninguna índole, lo exhibió feamente y, como se dice, era de pena ajena. Una comparecencia que mostró el grado de desinterés, apatía, incompetencia y corrupción que privan el sector educativo. Con datos en la mano, le fue desmontando el cúmulo de falsedades que iba exponiendo el secretario Granados. Ahora sí, como se dice, de la que se salvó Nuño Máquir. Literal, le hubieran hecho garras. Tercer elemento, una pugna absurda, carente de sentido, desproporcionada, maníaca, por parte de la SEP y su aliado natural, el CEP, contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la SEP, que por cierto, no sé si ya leyeron la última noticia de la maestra Eva, regresa por sus fueros, y pide, ¿verdad?, el control total del sindicato, para que vean que aquí hay de dónde cortar. La pregunta es, ¿en qué cerebro cabe enfrentar al magisterio mexicano, que es el agente y el pilar fundamental de la educación básica mexicana? La única respuesta desde mi consideración es el absoluto desprecio e ignorancia sobre el profesorado nacional. Esto también demostró que a la autoridad federal le tenía y le tiene sin pendiente el sector educativo. Es decir, lo mismo de siempre, actos declarativos que en realidad no tienen ningún efecto ni concreción, mentir eternamente, la simulación en pleno. Un cuarto elemento es la participación activa de un sector de la burguesía nacional autonombrados mexicanos primero, que se confirieron dotes pedagógico-didácticas, así como planeadores y hacedores de políticas educativas. Este es un ejemplo flagrante de la injerencia y la presión ejercida por este sector en las políticas públicas, lo que generó una confrontación aguda, compleja y abierta, y las consecuencias que tuvo a lo largo del sexenio. Ahora bien, he propuesto estos elementos para tener el marco donde se implementó, entrecomillado, esta mal llamada reforma educativa. Asimismo, es necesario tener una visión de conjunto para poder analizar con detalle y puntualidad un fenómeno de este calibre por los efectos que ha tenido para el conjunto de la sociedad. Tampoco debemos olvidar que la educación es una zona de nuestra realidad altamente compleja y conflictiva, porque sintetiza lo que es una sociedad en su conjunto y la visión del mundo que se intenta transmitir. Ya el gran Antonio Gramsci lo había planteado en uno de sus textos centrales, la filosofía de la praxis. En este orden hay una variable contundente que debe ser el núcleo, la guía, las acciones a seguir. ¿Qué tipo de ciudadano queremos? Si pasamos por alto este asunto, nos estaremos equivocando rotundamente. Y lo más grave, estaremos carentes de orientación y sentido de sociabilidad que al menos en nuestros contextos se está pidiendo a gritos. Así es, a gritos. Vean ustedes qué país entrega Peña Nieto, en el caos total. Solo mencionaremos un dato. Estamos sumergidos en la violencia más impresionante, como si estuviéramos en zona de guerra. Continuando con nuestra exposición, hay una serie de preguntas que son claves. ¿Por qué impulsar una reforma educativa? ¿Cuál es su propósito? ¿Con qué instrumentos contamos para llevarla a buen puerto? ¿Quién la va a implementar? En definitiva, ¿a qué intereses responde? Creo que mucha gente no ha hecho estos cuestionamientos, porque hemos caminado por la epidermis del fenómeno. Este texto precisamente se aboca a dar razón de estas preguntas y otras más. No es ninguna casualidad ni cosa del azar
que Peña Nieto al inicio de su gestión hace el anuncio de una reforma educativa. Se vuelca en esa tarea y, sin pretender exagerar la nota, el único sector social que se puso en alerta fue precisamente la CENTE, porque vio con absoluta claridad el rumbo que pretendía tomar esta reforma. Y como se dice en los ambientes campiranos, y de ahí para allá, uno de sus objetivos es el desmantelamiento sistemático de la educación pública mexicana. Muchos podrán decir que esto es una exageración, pero permítanme decirles que no. Solo es cuestión de seguir con sumo cuidado y detalle el discurso oficial en los últimos 3 sexenios. Y ahí vamos a tener la respuesta. El acoso implementado por diversos organismos y organizaciones nacionales e internacionales evidencian estas intenciones. No hay necesidad de hacerle al grupo. Vayamos a los documentos, a las declaraciones, a los hechos, y tendremos el eje de la discusión en nuestras manos. El telón de fondo y la matriz de esta política educativa la podemos encontrar en el llamado orden neoliberal. La pregunta es, ¿entendemos a cabalidad qué significa el neoliberalismo? ¿Por qué esta insistencia incisiva en su implementación? Uno de sus núcleos es el repliegue sistemático del Estado de sus funciones directivas y regulatorias. Esto quiere decir, al Estado, el Estado no debe ni tiene por qué controlar ni dirigir el sector educativo, que el mercado lo regule bien los particulares y sus agentes. Nada más es cuestión de tomar un dato. ¿Cómo es la educación en Estados Unidos? El que no tiene dinero no se educa. Ahora bien, me voy a permitir hacer algunos planteamientos en torno a este trabajo desde su versión electrónica, que fue la que me facilitó el maestro Juan Carlos. Paradójico. Por cierto, nunca supe quién hizo el prólogo del libro. Sería pertinente saber este dato. Bueno, al final decimos otras cosas. El texto en cuestión está organizado en 4 apartados, a saber, 1, los tropiezos de la reforma educativa; 2, crítica a la reforma educativa; 3, las grietas y avances de la reforma; y 4, la reforma que queremos. Desde mi punto de vista, el segundo apartado es el que centra la discusión en su conjunto, no porque así se titule el texto, sino porque ahí está el núcleo del asunto. Si ustedes ven los puntos que refiere este apartado, particularmente, desde mi punto de vista, hay 5 que son claves. El punto 20, la SEP y el liderazgo educativo; 23, escuela pública, democracia y aprendizaje; 25, el modelo educativo 2017, voces en el vacío; 26, AMLO y la educación. Un elemento interesante del texto es que es un conjunto de trabajos breves a propósito de las temáticas en cuestión. Comento este punto porque normalmente, entrecomillado, esperaríamos grandes exposiciones sobre la temática como si fueran tratados o sistemas desarrollados al estilo Aristóteles, Hegel o Marx. En este orden voy a desarrollar una visión de conjunto sobre estos puntos, entre otras cuestiones, y como lo habíamos comentado al inicio, para no agobiar a nuestro paciente auditorio, porque si no nos íbamos a ir hasta el día del juicio. También hay que decirlo, la cantidad de información que contiene este texto es realmente impresionante, es abrumador. El punto 20 apunta en una dirección muy concreta y lo vamos a presentar a manera de cuestionamiento. ¿Cuál liderazgo? Esto puede tener diversa connotación y una de ellas es la facultad plena que tiene el Estado mexicano para ordenar, dirigir y organizar su estructura formal y material. Esto emana de la Constitución del 17 a través del artículo 3 y su ley reglamentaria. Con todas las modificaciones y deficiencias, pero es facultad absoluta del Estado. Lo demás son concesiones que otorga el mismo Estado. Aquí se inicia un juego perverso por parte de los agentes educativos al hacer una serie de afirmaciones que tienen escaso fundamento. La propuesta que se plantea en el texto sobre liderazgo no es más que una tomada de pelo y no una realidad. El liderazgo al que hacen referencia es una ocurrencia más, porque ello implica transformaciones profundas, entre otras, cambiar de paradigmas, no solo organizativos, sino también mentales,
tener una concepción renovada de educación, de sujeto, de sociedad, de conocimiento. Cuando se habla de una puesta a punto en un mundo globalizado, eso es muy general e indefinido, por una cuestión que sigue pesando como una losa en nuestro desarrollo histórico. Somos países subordinados. Ello implica dependencias estructurales que no son fáciles de romper. Una pregunta en este sentido: ¿cuál es el nivel de desarrollo tecnocientífico que tiene nuestro país? Corea del Sur, que es un país muchísimo más pequeño que México, tiene una industria automotriz vigorosa y de los llamados utilities. Nosotros no podemos todavía abordar esa fase de desarrollo. Aquí está uno de los puntos centrales del cuestionamiento sobre el liderazgo. Es decir, este asunto no se dirime en declaraciones y frases grandilocuentes. La discusión de fondo, desde mi punto de vista, es: ¿hay condiciones estructurales para proponer este tipo de transformaciones? Lo demás es pura y simple demagogia. Punto 23. Nos pone ante una disyuntiva compleja. Hablar de democracia y aprendizaje en la escuela pública es todo un reto, porque si hay algo que debe haber en ella es precisamente estos elementos. Tome nota, estoy afirmando una formalidad, un deber ser. Aquí retomaríamos un asunto que ha sido una fuente de discusión. ¿Aprendizaje y democracia van de la mano? Formalmente sí, pero sobre los hechos no. Por una cuestión que considero es evidente. Normalmente se afirma que todo mundo tiene derecho a estudiar, pero no es así. Hay una carencia de espacios y condiciones para llevar de manera adecuada la labor educativa en los diversos niveles. Por más que se afirme lo contrario, no se da de esa forma. Estas deficiencias se hacen más claras cuando se va avanzando en los ciclos escolares, es decir, la pirámide se adelgaza impresionantemente. Por otro lado, nuestras formas de enseñanza no van en ese sentido. Somos deficitarios. Por un asunto que es claro: a los educadores no se les educa en ese término. Este debe ser un ejercicio compartido, realizado cotidianamente, que no se agota en los anuncios de línea. Debe trascender esos espacios y proyectarse socialmente. Debería de ser una asignatura explícita en los planes de estudios, y yo daría el nombre de derechos y obligaciones de la ciudadanía. Para ello, debe trabajarse con extremo cuidado, reflexión, rigor y con profundidad y solidez. Por otra parte, la democracia y sus nociones, ¿cómo las entendemos? Cuestión clave de cara a una realidad amorfa, gelatinosa, sin un asidero claro y concreto. Punto 25. ¿Modelo educativo? Como se dice en el arte del pancracio, me voy a lanzar de la tercera cuerda. No hay tal. Muchos de nuestros problemas están fincados en que decimos las cosas sin ningún cuidado, sin tener una idea clara de su sentido e implicaciones. Decimos las cosas con absoluto desparpajo. Como buen filósofo, la pregunta de rigor es: ¿de verdad se tiene una idea clara del significado sobre el modelo educativo? Una vez más, nos quedan muy grandes las palabras y su contenido. Decía que no hay tal. La simple enunciación del modelo educativo implica la remoción de muchas situaciones. La referencia que nos hace el maestro Juan Carlos sobre el punto en cuestión es una reiteración más. Le explico. La consulta a la que se hace mención efectivamente fue más una formalidad que un ejercicio colectivo serio y ponderado. Lo que decíamos en relación con el aprendizaje y la democracia, eso fue más bien darle por su lado a los diversos sectores y agentes sobre decisiones ya tomadas y asumidas. Este elemento que nos propone nuestro estimado maestro se parece mucho a la consulta que hizo Morena recientemente sobre educación. Un ejemplo: se me invitó a participar en dicha consulta. Mi participación tenía un número, si no me equivoco, era la 3675. La expresión obvia fue: ¿qué? Hay que decirlo con honestidad, eso no tiene ni pies ni cabeza. Está fuera de toda proporción. Como dice el estimado maestro en su texto, ¿quién va a procesar ese volumen de información? Y una vez más, para Kafka. Aunado a eso,
¿quiénes son esas voces en el vacío? Los sectores más comprometidos y conocedores del asunto, caso concreto la CENTE. Seguimos en lo mismo. Nuestras autoridades en diversos rubros son estridentes, estrambóticas, desmesuradas. Como se dice en diversos espacios, ¿a quién pretenden apantallar? Finalmente, el punto 26 es uno de los más álgidos por la dimensión que contempla el proyecto educativo del nuevo gobierno. Hay que decirlo con todas sus letras. Muchos de antemano ya la descalificaron. La propuesta y AMLO. Solo es cuestión de ver y escuchar los epítetos, las adjetivaciones, los improperios sobre su persona y sus propuestas. Algunos de esos improperios vertidos son mesías tropical, loquito, polarizador, demagogo trasnochado, socialista de pacotilla y un etcétera interminable. Muchos otros simplemente ven como total y absolutamente descabellado su programa. La pregunta es, ¿acaso él no lo ha reflexionado y los medios para conseguirlo? En materia educativa debemos decir que el programa es impresionantemente ambicioso y vendría a dar respuesta a las demandas del sector y de la sociedad en su conjunto desde hace décadas, por no decir desde la revolución. Es total y absolutamente encomiable que diga que toda la niñez y nuestra juventud irán a la escuela. Esta expresión rompe de tajo con el carácter elitista y excluyente de la escuela en todos sus niveles. Vean ustedes, nuestro estimado maestro lo muestra. ¿Cuántos jóvenes llegan a la educación superior? Dato contundente y demoledor. A pesar de eso, hay voces que se oponen a su propuesta. Incluso yo he escuchado de viva voz de funcionarios educativos de alto rango decir que efectivamente están locos, que no tienen idea de lo que dicen. Estas expresiones, lo que hay en el fondo, o lo que muestran, es un profundo desprecio por la población en su conjunto y su derecho a una vida digna y feliz. Solo es cuestión de pensar un momento por qué muchos funcionarios educativos tildan de loco a López Obrador. Porque abre la posibilidad objetiva de que todos puedan llegar a la educación superior y con ello romper el círculo perverso y viciado de que unos cuantos deben ser la élite educativa y social en este país. Por otra parte, esta propuesta pone sobre la mesa un asunto que es clave. Si efectivamente consideramos a la educación como el núcleo de las grandes transformaciones del país, ¿por qué no impulsar un gran proyecto educativo que empuje en esa dirección? Aquí hay una contradicción flagrante. Se habla de la educación en términos estridentes y altisonantes y cuando se propone un programa efectivo, se propone un programa para hacer efectivo ese anhelo, ¿y qué sucede? Lo criticamos, es más, lo desechamos por demagógico y carente de fundamentos. Contradicción absoluta. Termino. Permítanme decir lo siguiente. Yo no soy vocero de López Obrador, ni militante de Morena, ni jilguero de nadie. Pero un asunto que sí alcanzo a visualizar con absoluta claridad es que López Obrador quiere revertir la lógica de este país, darle a cada quien lo suyo sin abusos, ni pseudoleyes, ni mentiras, ni patrañas. Su proyecto, desde mi humilde consideración, es sacar de la miseria humana, espiritual y material a nuestro México. Por ello, está impulsando un gran proyecto de nación y es de olvidar que el gran capital nacional y transnacional se le van a oponer férreamente, como dicen los fifís. ¿Por qué preocuparnos por los pobres del pueblo raso? Este es el punto. ¿Queremos un México distinto? Pues trabajemos por él, empezando por ser honestos y solidarios. Muchas gracias. Gracias, maestro. Como siempre, una cátedra. Rescatando algunas de las opiniones que usted emite derivadas del libro y de lo que usted trae como escrito, es cierto, esta existencia azarosa de los libros, y la invitación es, como hace el video, a tener un libro físico, un libro en las manos, un libro que podamos llevar y traer y donde hagamos notas y recordar lo que nos dice el maestro, el doctor Wingard. Lo digital es simplemente una manera de acceder a la enseñanza, es una herramienta, no es la enseñanza en sí, aunque encontremos mucho conocimiento.
pero aprender también a discernir entre lo que vemos, lo que leemos y lo que encontramos es una habilidad que tenemos que desarrollar. Es cierto, maestro, el personaje central, creo que desde educación básica, el más odiado, hablando de los cómplices del gobierno federal, es el famoso niño, que hasta en el papel de las tortillas promovía la reforma educativa. Es una grosería verdaderamente, porque no sé cuántos de ustedes han visitado una escuela pública. Yo trabajo como directora, colaboro como directora en un preescolar federal. Le batallamos muchísimo para llegarnos de lo más elemental, porque sí, los papás nos dicen: ah, maestro, pero ¿cómo si la educación es gratuita? Y lo dicen en los medios, pero en la escuela no sobrevivimos sin la cooperación voluntaria de los padres. Pero tampoco el gobierno nos provee ni siquiera de lo más mínimo. Todos nos exigen y nos piden, y bueno, le batallamos un poco ahí. Y gracias a estos cómplices y a esta gente que está muy alejada de la realidad de las escuelas, pues también nosotros estamos con esta idea de hacer una reforma desde lo que podemos, de hacer un cambio. Pero ¿qué creen? Cuando llegamos al aula y a la escuela nos encontramos con que nos van dando de a poquito mucho trabajo. Nos llegamos al aula y hay maestros que quieren implementar y que quieren hacer cosas distintas, mejorar la práctica, y no los justifico y no los disculpo. Sin embargo llegó un formato que es urgente. Vamos dejando lo importante que son los niños y la enseñanza de los niños por atender todos los días lo urgente. Y así es nuestra realidad en las escuelas. También el desprecio que siempre socialmente se manejó hacia los docentes, a lo que hacemos, y pocas veces se conoce todo lo que un docente puede pasar en el aula, con 35, 38 alumnitos de 3, 4, 5 años, hacinados en un espacio donde o caminan los niños, o camina el docente, o a ver cómo le hacemos, porque es complejo el asunto. Y aquí también cabe como hacer esta reflexión. El maestro, como el doctor, como buen filósofo, se hace muchas preguntas de la vida. ¿Qué ciudadano queremos formar? ¿Para qué vamos todos los días a la escuela? ¿Qué no lo pueden aprender los niños a través de otros medios, en sus casas, con libros, ustedes mismos? ¿A qué van a la escuela? ¿Por qué van a escuchar a un maestro? ¿Por qué van a escuchar a un doctor? ¿Por qué tienen que leer lo que les sugieren? Y yo no sé si eso les guste o no, pero bueno, lo tienen que hacer. Y aquí cabe también el comentario: ¿realmente es democrática la escuela? ¿Estamos preparados para ello? ¿O seguimos también haciendo estos patrones repetidos, ¿no? Repitiendo, porque así me marcan, así me dicen, y no puedo alzar la voz, no me atrevo, porque así tiene que ser. Y esto continúa. Entonces, ¿a qué vamos a la escuela? ¿Para qué nos ha servido? El liderazgo, es cierto, es una simulación. Por lo menos el liderazgo que se maneja en el documento, en la autonomía curricular, en la práctica, verdaderamente no existe. Es un batallar con esto, porque nos acotan la autonomía. No somos libres ni siquiera de decidir a quién llevamos a nuestra escuela para que oriente a las maestras. Tenemos que solicitar autorización, y si a ellos les parece pertinente, entonces extienden un documento para que esta persona pueda ingresar y pueda tener un contacto académico con los docentes de la escuela. No, doctor, perdón, dice que nunca lo vamos a invitar. Nosotros podemos hacer la invitación, pero de eso que le permitan va a despertar conciencias, y eso es peligroso para los de allá. Los docentes pues estamos en esta línea, estamos esperando y estamos haciendo catarsis todos los días. Esa es nuestra práctica cotidiana, y el piso en el que estamos situados es la incertidumbre. Esta semana tuvimos unos días sumamente estresantes, al menos en mi escuela. Quizá ustedes se enteraron por ahí que a UCEDEC se le ocurrió, bueno, desde el gobierno federal, implementado en Querétaro por la UCEDEC, diseñar unos formatos para cambiar la manera de evaluar a los niños, a los jóvenes y niños de educación básica. Fue un estrés colectivo, porque fue del viernes pasado para el día de ayer. Pero bueno, se dieron cuenta por fin que su dichosa plataforma fue un fraude, nunca abrió, nunca sirvió, nunca se pudo hacer nada en ese espacio digital, y por fin sale el comunicado: ¡Ey, se suspende esto! Esperen, tranquilos, no nos dejan en paz, simplemente es una tregua.
pero estamos tomando un respiro para ver lo que sigue. Y bueno, después de escuchar con mucho agrado al doctor Wingards, damos la bienvenida y la participación a la maestra María del Carmen Gilio Medina. Ella es pedagoga, docente e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro, egresada de la Universidad Veracruzana. Tiene maestría en investigación y docencia educativa a nivel superior y estudios de doctorado en educación. Actualmente cuenta con el reconocimiento a la docencia de calidad, perfil PROMEP, emitido por la SEP. Laboró en la Facultad de Psicología, en la licenciatura área educativa, así como en la maestría de Educación para la Ciudadanía y en la Facultad de Ciencias Naturales, en la maestría de Gestión Integrada de Cuencas, impartiendo los seminarios de tesis y asesorando el proyecto curricular de este programa. Tiene varias publicaciones en sus áreas de trabajo. Ha sido asesora de diversos procesos de evaluación, diseño y desarrollo de currículum. Ha trabajado en el área de evaluación docente y análisis de la práctica educativa desde la ética profesional. Bienvenida, doctora, y adelante. Más cómodo. Buenas tardes y una disculpa por llegar un poco tarde. El tráfico me rebasó, pero bueno, no lo creo. Entonces, quisiera iniciar mi participación agradeciendo a Juan Carlos la invitación a presentar el texto que hoy nos convoca, que está aquí físicamente. Y quisiera compartirles que conozco a Juan Carlos desde hace algunos años y le reconozco siempre su compromiso y preocupación por analizar y discutir el ámbito en el que él se desempeña, y nos desempeñamos varios, la educación. Sin reflexionar, comprender, analizar, discutir y posicionarnos, es difícil establecer procesos educativos que creen sentido y significado para los actores que estamos al frente de ellos. Las prácticas de enseñanza se hacen posibles en contextos que las influyen, determinan y a veces crean las oportunidades pertinentes para replantearlas y modificarlas. Como establecen Jimeno y Pérez Gómez, sin comprender lo que se hace, la práctica pedagógica es mera reproducción de hábitos existentes, o bien respuestas que los docentes tienen que dar a demandas y consignas externas. Si algunas ideas, valores y proyectos se hacen realidad en educación, es porque los docentes los hacen de alguna manera suyos. En primer lugar, interpretándolos para después adaptarlos o adoptarlos en su caso. Es una creencia ya bastante común que el profesor, la profesora o cualquier agente educativo son mediadores inevitables entre los ideales y las prácticas, entre los proyectos y las realidades. Solo en la medida en que cada uno se represente esos proyectos, esas ideas, se puede ser un profesional consciente y responsable. En el contexto de esta reflexión que nos dejan estos autores, es que sitúo la presentación de esta serie de artículos escritos por Juan Carlos Miranda y que se agrupan en forma de libro. Juan Carlos ha librado tinta desde hace algunos años, analizando diversos aspectos, orientaciones, disposiciones y reglamentaciones del proceso de reforma educativa producto de políticas públicas en el sexenio que en unos días termina y que encabezó Enrique Peña Nieto. Su contribución permanente en el medio electrónico SDP Noticias han llamado nuestra atención no tan solo en la llamada reforma educativa y su imposición, sino en temáticas relevantes del acontecer educativo alrededor de ella. Desde lo que el autor llama la observación crítica y que se traduce en un conjunto de notas y comentarios enmarcados en lo que se conoce en el medio como periodismo temático para no especialistas, y que en palabras de Juan Carlos se traduce en, cito, una serie de columnas independientes en sus contenidos que no se limitan a seguir una línea editorial recta, cerrada, acrítica, sino que están unidas o agrupadas de manera asimétrica por los momentos en que se consultaba la información
y se ejercía el examen crítico de las políticas públicas en educación desarrolladas en México durante un periodo determinado a manera de colaboraciones editoriales. El libro se encuentra compuesto, como ya decía el doctor, de 4 partes. La primera, los tropiezos de la reforma educativa 2012-18, la segunda, crítica a la reforma educativa, la tercera, las grietas y los alcances de la reforma, y la cuarta, la reforma educativa que queremos. Dado que no es un texto producto de investigación educativa propiamente dicha, y sí de notas periodísticas, destaca la forma en que el autor agrupa los textos y que a la lectura tiene sentido y coherencia temática. Iniciar leyendo a través de este recorrido propuesto nos adentra a la reflexión y análisis y nos motiva a tener un posicionamiento sobre lo que se discute. A través de lo compartido en estas secciones, Juan Carlos muestra, mediante un ejercicio crítico y un razonamiento elaborado, cómo la reforma educativa en nuestro país ha tenido una serie de tropiezos e inconsistencias. Los artículos publicados de manera puntual y cotidiana, sustentados en fuentes especializadas y reflexiones argumentadas, nos van ofreciendo un panorama bastante completo de en dónde se encuentran los quiebres y fragilidades de las políticas impulsadas por parte del gobierno, atendiendo sobre todo a las contradicciones en la confección, difusión y puesta en marcha de lo que se ha llamado reforma educativa. Se nos ubica a mirar cómo a través de una supernegociación de los 3 partidos más fuertes en el país, obviamente PRI, PAN y PRD en su momento, a través del llamado Pacto por México, se impusieron las mal llamadas reformas estructurales, entre ellas la educativa, y las demás también nos partieron bastante, por cierto, que fue impuesta a los maestros, puesto que primero fue negociada con las cúpulas partidistas y empresariales y después aplicada y soportada en el disfraz de una consulta popular. Para hacernos deliberar en los cómo de la reforma, el autor llama la atención a través de la metáfora, primero la carreta y luego los caballos, que nos invita a reflexionar lo que este sexenio ha impulsado. Primero, las reformas constitucionales y leyes secundarias, y después los proyectos pedagógico-curriculares y sus contenidos respectivos. Evidentemente, esta no es la mejor manera de hacer posible un cambio estructural en la educación de nuestro país. Los diversos artículos que nos son presentados en el libro que hoy nos convoca analizan una coyuntura política que pronto iniciará la despedida, para dar paso a una propuesta llamada Proyecto Alternativo de Nación. Propuesta encabezada por Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto fue ganador en un proceso electoral histórico. Los tintes que desde este proyecto han sido planteados son discutidos y analizados por Juan Carlos Miranda en uno de sus artículos, del cual haré mención y compartiré esta tarde, Proyecto 18 en Educación. Y dado el auditorio, no sé si han tenido oportunidad de leer el libro, a mí me encantaría atraparlos con esta reflexión que Juan Carlos nos hace, ¿sí?, en el Proyecto 18 de Educación, que es un material que aparece tal cual en el texto y que hoy nos debería de poner a pensar sobre lo que sigue, ¿no? Juan Carlos nos dice, leo literal: en esta ocasión abordaremos los aspectos esenciales del programa educativo contenido en los documentos del Proyecto 18. El Proyecto 18 es un sitio en internet donde se suben toda la información del Proyecto Alternativo de Nación. Entonces, derecho a la educación, ingreso, permanencia y egreso en el Sistema Educativo Nacional, SENE. Programas educativos asistenciales y compensatorios, infraestructura educativa, becas, formación de docentes, asesores y directivos escolares, participación de los padres, las madres de familia en la educación de los niños, jóvenes, son algunos de los temas centrales de la agenda actual en torno a las políticas públicas en educación superior del siglo XXI. En un párrafo clave del documento sobre educación del Proyecto 18, estamos entendiendo el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, se indica: nos proponemos, cito textual, nos proponemos reorganizar la educación en 3 fuentes para que sirva verdaderamente a las necesidades y aspiraciones de la mayoría del país.
Existe la necesidad de actuar ante lo urgente, que es garantizar el derecho a la educación. Hay que tomar medidas ante lo necesario, que implica cambiar la orientación de la educación pública para restituir los principios constitucionales del reconocimiento al derecho de una educación universal, gratuita, laica, democrática y nacional, y nos proponemos para lo trascendente, que significa construir un programa educativo acorde con las necesidades y aspiraciones del pueblo de México. 1. Derecho a la educación. En la sección de educación del proyecto 18 se señala que, cito, el recibir educación en todos los niveles es un derecho universal de todos los habitantes del país, sea cual sea su edad, condición social, cultural y económica. Garantizar este derecho es una responsabilidad del Estado. Reconocer en la educación un derecho universal de y para todos los habitantes del país es una de las premisas de todo gobierno con vocación democrática, incluyente y humanista. El documento refiere como fundamento el contenido del artículo 3 de la Constitución Política de México, donde se establecen los derechos y las obligaciones del Estado y de la sociedad en materia de educación. Nos cuestiona Juan Carlos. ¿Estará dispuesto un eventual gobierno encabezado por AMLO a modificar los términos de dicho artículo de la Carta Magna, específicamente en lo que se refiere a la calidad de la educación y junto con ello los términos de la idoneidad de los docentes en la escuela pública? Buena reflexión. 2. Nos dice el texto de López Obrador: abandono de la escuela, infraestructura educativa y becas. Acerca de esto, la exclusión de millones de jóvenes por falta de lugares en las aulas ha sido una de las causas preponderantes de la descomposición social que padece el país. Preferimos que los jóvenes sean becarios a que sean sicarios, afirma el proyecto 18. El tema del abandono en las aulas de niños y niñas y jóvenes de 12 a 13 años es una verdadera tragedia nacional. Se calcula que alrededor de 400,000 estudiantes al año en nuestro país de educación secundaria y media superior dejan de asistir a la escuela por diversos motivos económicos, sociales y culturales, nos dice Juan Carlos. ¿Qué mecanismos administrativos y educativos dentro del sistema de educación nacional pondría en marcha el nuevo gobierno morenista y qué factores externos atenderá como para detener esta sangría educativa que tanto impacta negativamente en el llamado tejido social? Regreso. Más adelante el proyecto 18 asevera lo siguiente: el sistema educativo de México es un bien nacional y uno de los recursos más importantes del país, por lo que es fundamental fortalecerlo. Ello implica asegurar la gratuidad y la disponibilidad de infraestructura, materiales educativos y bibliotecas suficientes, pero también dotar a los estudiantes con los apoyos en transporte, uniformes, alimentos, becas y en caso necesario albergues, dormitorios y residencias a fin de que ninguna condición económica ni familiar, de distancia geográfica o de mal funcionamiento del sistema educativo impida o dificulte el acceso, permanencia y egreso satisfactorio en cada nivel escolar. Nos pregunta Juan Carlos: ¿de dónde y cómo se obtendrán los recursos para lograr estos propósitos? Y se pregunta y les pregunta. 3. Proyecto 18. Formación de docentes, asesores y directivos escolares. En el cambio del sistema educativo que se propone, será indispensable un proceso de formación continua, la participación magisterial en una reforma a fondo de los planes y programas, así como el mejoramiento sustantivo de las condiciones de estudio y de trabajo en las escuelas normales y universidades pedagógicas. En este párrafo se abordan brevemente 3 temas complejos: la formación continua de docentes, la modificación de planes y programas de estudio y las condiciones de estudio y trabajo de las escuelas normales y de la Universidad Pedagógica Nacional. Si bien en el eventual programa del gobierno de AMLO, nos dice Juan Carlos, en caso de que obtenga el triunfo en el 18, ya lo obtuvo, existe la idea de iniciar una nueva reforma. Ojo con eso, Juan Carlos llama la atención tiempo atrás, a fondo de los planes y programas de estudio con participación magisterial. No se deja claro cuál será el papel que juegue en este proceso la dirigencia y la base del Sindicato Nacional de Trabajadores CENTE, ni la disidencia que se agrupa en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE. Al respecto, es necesario precisar, nos dice Juan Carlos, qué tipo de orientaciones tendrían esos cambios
¿Y cómo se organizará la participación sobre ellos? ¿Qué derrotero tomarán los programas alternativos de formación continua para docentes en servicio?